Bueno, los gráficos de control vamos a verlos aplicados a sistemas de gestión de la energía. Bueno, recordando un poco el comportamiento de la mayoría de los datos, nosotros recordábamos que cuando yo tengo un conjunto de datos pueden comportarse de forma simétrica o asimétrica, normal o no normal. El comportamiento normal o simétrico de un conjunto de datos, al momento de graficarlo se comporta como se muestra aquí en la imagen. Podemos observar que se forma una campana gaussiana casi perfecta en la cual la media de los datos, el promedio de los datos se encuentra justamente a la mitad de esta campana. Cuando tenemos datos que no se comportan de forma normal, es decir, que se comporta de forma asimétrica, pues no es este el comportamiento. Es muy diferente y la media ya no está justo dentro de la parte media de lo que es la campana de Gauss. Cuando tenemos, en este caso, un comportamiento normal, existe una regla empírica la cual me permite explicar el comportamiento de la mayoría de los datos. Se dice que por regla empírica, la regla empírica dice que cuando ustedes tienen un conjunto de datos que se comportan de forma normal, el 68% de los datos, es decir, más del 50% de los datos se encuentra aquí, en esta área bajo la curva, en todo esto que está aquí. El 68% de los datos se va a encontrar del valor de la media más o menos una vez la desviación estándar. Es decir, el 68% de los datos van a estar dentro de un valor de la media más la desviación estándar o menos la desviación estándar, es decir, toda esta área que está aquí. El 95% de los datos se van a encontrar en el valor de la media más menos 2 veces la desviación estándar. Es decir, lo que nos dice esta regla es que el 95% de los datos, casi todos, se van a encontrar o van a tener un valor de la media más 2 veces la desviación estándar o menos 2 veces la desviación estándar, de tal forma que se van a encontrar en todo esto. Y el punto número 3 nos dice que el 99% de los datos se van a encontrar en el valor de la media más 3 veces la desviación estándar. Esto quiere decir que si yo conozco la media y determino la desviación estándar, yo puedo decir que casi el 68% de mis datos se encuentran en un valor de la media más una vez la desviación estándar. Que el 95% de los datos se encuentran en un valor de la media más 2 veces la desviación estándar. Y que el 99%, es decir, casi todos mis datos se encuentran en el valor de la media más 3 veces la desviación estándar. ¿Esto de qué forma lo vamos a aplicar a lo que son sistemas de gestión de la energía en cuanto al análisis de los datos? Bueno, aquí lo interesante es que el comportamiento que tienen los datos que nos da un proceso productivo en cuanto a consumo de energía o producción, se comportan o tienen un gráfico normal. Es decir, si los datos que me arroja el sistema productivo se comportan de la forma que ya vimos, normal, pues yo puedo hacer este análisis y decir el 68% de los datos de consumo eléctrico se encuentran en la media más una vez la desviación estándar, ¿no? Que sería un número. El 95% en la media más 2 veces la desviación y el 100%, el 99% de los datos en la media más 3 veces la desviación. De tal forma que nosotros podemos hacer el siguiente análisis, que es el punto al que queremos llegar. En un gráfico de control, lo que podemos hacer es, o lo vamos a utilizar para establecer los límites, tanto superior como inferior, en cuanto a determinada variable, vamos a suponer consumo. Es decir, si yo sé que mis datos se comportan de forma normal, significa que el 99% de los datos se van a encontrar en el valor de la media más 3 veces o menos 3 veces la desviación estándar. Por lo que de esa forma yo puedo establecer un límite
de control, es decir, no puede haber ningún dato que esté fuera de la media más 3 veces la desviación estándar o menos 3 veces la desviación estándar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un comportamiento normal, si un dato sale de ese rango, significa que es un dato que está mal. En este caso no es que esté mal, sino que mi proceso productivo hizo algo que arrojó un dato que no cabe dentro de la explicación estadística. Entonces yo puedo establecer que mi límite superior va a ser la media más 3 veces la desviación estándar, porque así me lo dice la regla. Y que mi límite inferior va a ser la media menos 3 veces la desviación. De tal forma que todos los datos que yo tenga de mediciones, vamos a suponer consumo eléctrico, debe de caer aquí. Algún dato que caiga fuera de esta línea para acá o para acá significa que fue un dato que yo tengo que revisar. Algo pasó en el sistema eléctrico que hizo que aumentara el consumo y se saliera, o que disminuyera y también se saliera de lo que es mi control estadístico normal. De esta forma yo puedo establecer mis límites tanto superior como inferior en cuanto a alguna variable del sistema productivo. Esto es muy importante porque de esta forma yo pudiera analizar o establecer ciertos límites que en un futuro me pudieran servir como una línea base. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que en el siguiente ejemplo, aquí ya se muestra lo que es por ejemplo, la variable consumo de energía a lo largo de varios meses, ¿sí? Donde yo tengo, bueno, esta gráfica que se encuentra aquí, la morada, pues es mi consumo eléctrico. Yo tengo el consumo que se comporta de esa forma, ¿no? Al momento de yo sacar o graficar los datos, pues puedo establecer que tienen un consumo, un comportamiento normal. De tal forma que yo saco la media de estos datos, que es esta línea que está aquí. Y esta línea que está aquí arriba, del límite superior e inferior, pues son la media más 3 veces la desviación estándar menos 3 veces la desviación estándar. Significa que esta línea que está acá es una línea de control y cualquier dato que se salga de consumo por fuera de esta línea es una anomalía que tuvo en el sistema. Algo pasó, algo se hizo en el sistema eléctrico que salió de mi línea de control. De igual forma, si cae por debajo de esta línea, también es algo que debo de estar observando. Entonces, esto me sirve mucho a mí en sistemas de gestión para poder tener un análisis de los datos bastante importante, bastante interesante. De tal forma que, insisto, todo este comportamiento de datos se sustenta en la regla empírica que se sigue por el comportamiento normal de los datos.